Antes de compartir con ustedes el bosquejo de esta lección, de esta cuarta lección, permítanme alcanzarles un comentario más del estudio de este día. Este tema nace en base a una pregunta que un escriba le hace a Cristo. Maestro, le dice, el primer mandamiento, ¿cuál será? Habrá un primer mandamiento, un mandamiento que sea importante. Y es muy posible que muchos de nosotros automáticamente estemos respondiendo a esta pregunta. Miren, este tema es muy importante, sumamente importante. Es simple, es corto, los versículos en los cuales se encuentra, pero la verdad tienen importancia trascendental. Es por ello que vamos a tomar mucha atención a las lecciones que nos va a dejar, como la primera. La primera precisamente es la pregunta que hace este escriba. ¿Habrá una ley que sea más importante que las otras? Marcos 12:28. Dice que se acercó uno de los escribas, a los cuales los comentarios describen como una persona que en medio de la corrupción que había en los líderes, era una persona sincera. Y este le dice al maestro, a Cristo eso. Maestro, le dice, sabiendo que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento del cual los demás dependan? Es interesante, anota la lección que un escriba, alguien que había dedicado su vida a interpretar la ley y cómo debía aplicarse, haya hecho esta pregunta. ¿Por qué? Recuerden que los dirigentes del pueblo judío, cuando volvieron de Babilonia, establecieron una gran cantidad de leyes con el único objetivo de que los 10 mandamientos se respetaran. Y habían promulgado una gran cantidad de leyes, las cuales eran conocidas como sus tradiciones. Tradiciones a las cuales Cristo dijo, no está en armonía con la Biblia. Entonces, este escriba no solo conocía los mandamientos, también conocía estas tradiciones. Por eso dice, no obstante, por más que entendían que había muchísimas leyes para obedecer, la tradición rabínica posterior los clasificó en 613 mandamientos, 613 reglas sobre los 10 mandamientos. No es de extrañar que en su corazón este escriba, sinceramente, estaba buscando que un mandamiento sintetizara todo, que un mandamiento sea el que encierre todo esto. Debe existir un mandamiento que sustente a los demás. Cuando Cristo resume la ley, porque esto es muy parecido, Cristo no dice que los 10 mandamientos se anulan y solo hay 2. Cristo dice que de 2 mandamientos dependen no solo la ley, sino también los profetas. Es decir, de 2 grandes mandamientos depende toda la ley, toda la Biblia. Entonces, la pregunta de este hombre era sincera. Señor, ¿de dónde? ¿De cuál? ¿Cuál es el mandamiento que encierra todo y de la cual dependen los demás? Y obviamente, a una pregunta sincera, el Señor jamás dejaba de atender y le da una respuesta. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda lección. La respuesta de Jesús es clara: amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y noten lo que dice acá, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Le está repitiendo la Shema que ellos conocían. Ellos sabían muy bien esta Shema. Entonces, es interesante resaltar quizá 2 cosas acá. En primer lugar, que Cristo jamás quitó autoridad al Antiguo Testamento. Nunca. Sería un tremendo error, una tremenda mentira enseñar que el Nuevo Testamento invalida el Antiguo Testamento. Jamás. Cristo siempre puso en realce, Cristo siempre le dio valor y autoridad al Antiguo Testamento. Número 2, dice el comentario, ¿y qué hace el Señor? Va directamente a Deuteronomio 6. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Luego cita el versículo que indica amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Antes de continuar leyendo, la respuesta a la pregunta del escriba es: ama a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, ese es el principal mandamiento. ¿Por qué razón? Porque si mi relación con Dios está bien, si mi relación con Cristo camina bien, en consecuencia, los otros mandatos para mí será más sencillo obedecer. Las otras leyes para mí será más fácil ponerlos en práctica. ¿Estamos entendiendo esto? Si yo estoy
en armonía con mi Señor, si yo estoy en armonía con Cristo, lo demás será fácil hacerlo. Pero no porque para mí sea fácil, sino porque Dios me va a ayudar. Es más, cuando el Señor dice ama a todos, ese amor, ya sea al que me hace bien y que me hace el mal, ese amor solo puede venir de parte de Dios. Entonces, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que encierra los primeros 4 mandamientos, no tener otros dioses, ídolos, el sábado, no jugar en nombre de Dios, pues reflejan que yo amo a Dios. Y recuerden que de eso dependerá el cumplimiento de los otros mandatos. Entonces, esta es la respuesta que le da el Señor al escriba. Ahora, en la parte final de este comentario hay una pregunta. ¿Hay acaso una verdad presente mayor que este mandamiento? ¿Existe acaso una verdad presente mayor que la de amar a Dios sobre todas las cosas? Esto toma mucha relevancia, y vamos a verlo brevemente, en los tiempos finales. Mucha relevancia, y esto está en el estudio de hoy. Espero que estemos entendiendo, y si no, no se preocupen. Vamos a ir buscando la forma de atender y dejar de manera clara todo esto. Entonces, esta es la respuesta que Dios le da a la pregunta que hizo el escriba. La orden, el mandato de amar a Dios en realidad es algo de vida o muerte, es una cuestión de vida o muerte y esto no es exagerado. Por favor, entendamos y tomemos en mucha estima esto, porque miren, la lección notaba este comentario muy interesante. En los últimos días, cuando se desarrollen los acontecimientos finales y todos sean llamados a decidirse por uno u otro bando de una manera muy dramática, los mandatos de Dios jugarán un papel crucial. Miren, 2 grupos, así se va a dividir el mundo. Aquellos que aman a Dios y aquellos que no quieren amar a Dios, así de simple. Y obviamente habrá uno que otro por ahí que decida pues irse con el enemigo deliberadamente, pero la gran mayoría simplemente creerá, estará confundida, pensará que ama a Dios. Pero recuerden, el amor a Dios se traduce en obediencia. Y la obediencia a su ley. Por eso dice en la parte final, los mandamientos de Dios jugarán un papel importante en todo esto. Pues, ¿qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, es decir, los que aman a Dios y como demostración de su amor a Dios están guardando los mandamientos. Ellos serán los que heredarán el reino de los cielos. Querido amigo, ese tema es algo amplio, pero en síntesis, tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Recuerden, yo no voy a amar a Dios si guardo sus mandamientos. Es al revés. Yo voy a guardar los mandamientos de Dios si es que lo amo a Él. Y amar a Dios significa estar con Él todos los días, buscarlo cada mañana, oír su voz, pasar tiempo con Él. Eso será amar a Dios. Querido amigo, yo sé que tú estás en esto. Yo sé que tú estás buscando y estás desarrollando esto. Continúa. Ánimo, el Señor está contigo, el Señor te va a ayudar y pronto, pronto llegará para todos nosotros nuestra recompensa. No sé cuándo, pero el Señor ya tiene preparado una gran recompensa para cada uno de nosotros. Así es que adelante, continuemos con nuestro estudio, continuemos desarrollando más relaciones con Cristo, más afinidad con nuestro Señor, que nuestra redención está cerca. Sobre este tema estaremos ahondando con algo más de detalles en el bosquejo de esta lección y por supuesto el día sábado también tocaremos este tema con más tiempo. Recuerda que ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.